Muy bien, pues aquí vamos a comenzar. Bastante contenta de verlos acá en este momento y precisamente como acaba de decir el doctor, lo que vamos a tratar va a ser esto, la evaluación de miocardiopatía hipertrófica por resonancia magnética cardíaca. Vamos a comenzar mencionando cómo se clasifica o cómo hace la conceptualización la Sociedad Americana del Corazón en sus guías del 2020 y posteriormente vamos a hablar acerca de las presentaciones clínicas. No nos vamos a detener en ello porque no es nuestro punto fundamental en esta ocasión. ¿Cuáles son los estudios de imagen con los que contamos para poder ver y evaluar este tipo de miocardiopatía, seguido por la resonancia magnética cardíaca y los desafíos diagnósticos diferenciales? En cuanto a esto, la miocardiopatía hipertrófica va a ser una enfermedad cardíaca que ya tiene una amplia distribución global, a menudo hereditaria, que tiene una expresión fenotípica, genética y una historia natural bastante compleja y que afecta no solamente a hombres, sino también a mujeres. Incluso se ha podido establecer que aproximadamente es el 50% de afección alrededor de esto entre hombres y mujeres y a muchas razas y culturas. En cuanto a este tipo de patología, a través de resonancia, lo que vamos a encontrar es un ventrículo izquierdo hipertrófico, fundamentalmente no dilatado y no asociado con otra enfermedad cardíaca, metabólica o sistémica que pueda incrementar la poscarga y con una mutación del sarcómero. Como mencionamos, tiene una distribución mundial muy amplia, es una enfermedad global, relativamente común y con una amplia distribución. Estamos hablando de que se involucran aproximadamente 125 países, lo que representa el 90% de la población a nivel mundial. Vamos a darnos cuenta de este tipo de patología cuando decimos que aproximadamente uno de cada 200, de cada 200 a 500 personas puede ser portador de miocardiopatía hipertrófica. Es bastante alta esta cifra. Y se estima que aproximadamente existen entre 15 y 20 millones de afectados a nivel mundial. Sin embargo, estos datos transversales solamente muestran una fracción, por lo que podemos decir que existe además un subregistro bastante amplio de aquellas presentaciones fenotípicas que no han presentado la clínica completa de una miocardiopatía hipertrófica. De allí la importancia de no solamente englobar esta cardiopatía dentro de las miocardiopatías, sino dejarla como una entidad patológica que tiene unas características clínicas e imagenológicas que son importantes de poder detectar no solamente al cardiólogo, sino también pues, a los que nos dedicamos a esta parte de imagen en general. En cuanto a la importancia que tiene esta patología, existe en la actualidad, además, estrategias que son muy efectivas para el manejo de pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Lo que quiere decir que un paciente que ya ha sido diagnosticado con esta entidad es posible que tenga una longevidad normal, incluso que una persona sana, si todas las medidas de riesgo están controladas. Por lo tanto, si nosotros podemos hacer el diagnóstico efectivo y podemos tratar a estos pacientes, vamos a disminuir de forma sustancial tanto la mortalidad como la morbilidad en esta patología. ¿Qué es lo más importante? Por supuesto, hacer un diagnóstico confiable. Y ese diagnóstico confiable específicamente vamos a llegar a este diagnóstico a través de dos métodos fundamentales de imagen, que es a través de ecocardiografía y a través de resonancia magnética cardíaca. Una vez establecido el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica y cuando ya sabemos que este paciente se engloba dentro de este tipo de cardiopatía, existe un algoritmo, aquí lo vamos a simplificar, lo que tenemos que entender con esta entidad es que debemos saber los antecedentes familiares, que por supuesto juegan un papel muy importante. Posterior a esto, el examen físico, que también es relevante, y adicional a esto, la historia familiar de este tipo de patologías en otros familiares. Una vez hecho esto, vamos a empezar con las pruebas diagnósticas. Dentro del screening de pruebas diagnósticas es muy importante, por supuesto, como toda patología cardiovascular, hacer un electrocardiograma, luego el ecocardiograma y la resonancia magnética cardíaca.
Cuando encontramos ya definida la miocardiopatía a través de estos métodos de imagen, nosotros vamos a definir por ecocardiografía si el paciente tiene obstrucción o no del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esto lo podemos encontrar en un paciente que se encuentra en reposo sin ninguna maniobra de estimulación o una vez que se hacen las pruebas de estimulación para ver si el paciente en estrés, bien sea físico o farmacológico, presenta obstrucción dinámica en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es muy importante porque nos va a permitir diferenciar este tipo de patologías de otras patologías que incrementan también el grosor del músculo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el electrocardiograma, que es la imagen que están viendo a su izquierda, en el extremo izquierdo. Luego vamos a hacer el ecocardiograma, es la imagen central. Aquí estamos viendo una imagen de ecocardiograma de 3 cámaras. Vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo y un miocardio que se encuentra relativamente normal. Posteriormente, vamos a medir a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es la imagen que estamos viendo por acá, si el paciente tiene en la imagen central alguna obstrucción o algún flujo de aliasing que condicione un incremento tanto de las velocidades como de los gradientes de salida del ventrículo izquierdo. Y las guías establecen que la mejor forma de hacer este tipo de test es a través de las pruebas físicas. No administrar ningún tipo de medicamentos, y en algunos pacientes que no sean capaces de hacer pruebas físicas para medir los gradientes, nosotros podemos hacer maniobras de Valsalva, y esto también va a más o menos reproducir lo que nosotros pudiéramos encontrar con las pruebas de estrés farmacológicas o físicas. Este gradiente sí tiene un punto de corte, más o menos está en un de 30 milímetros de mercurio para establecer información pronóstica en aquellos pacientes que probablemente vayan a desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, que vayan a salir de una clase funcional 1 o 2, que estamos acá la mayoría en esta sala, a una clase funcional 3 o 4. Entonces, saber si este paciente en reposo o en estrés presenta este punto de corte de 30 milímetros de mercurio o 3 metros por segundo de velocidad a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo es muy importante. Además de esto, también nos va a permitir establecer si este paciente necesita ya un tratamiento invasivo, bien sea a través de cateterismo, con alcohol que se utiliza allí en el septum para disminuir ese grosor del septum, o a través de cirugía abierta, donde puede de igual manera pues, hacer una miomectomía en ese segmento y disminuir las presiones que se generan en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a tener esta forma de tratamiento, de seguimiento de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica que debe hacerse regularmente. Nos interesa a nosotros saber que la resonancia magnética debe hacerse más o menos cada 3 a 5 años, pero de igual manera estos pacientes, si ya han sido diagnosticados con miocardiopatía hipertrófica, la evaluación clínica tiene que ser anual, al igual que el electrocardiograma. El ecocardiograma puede ser realizado anual, como lo estamos viendo por acá, y las pruebas de estrés en ecocardiograma o por ecocardiografía pueden ser individualizadas de acuerdo al caso. Posteriormente, se recomienda también el electrocardiograma o el Holter ambulatorio de ritmo, que se hace cada 1 a 3 años, y el electrocardiograma de 12 derivaciones, que se va a hacer anual, una vez que se haga la revisión del paciente de forma continua. Muy bien, en cuanto a esto, vamos a ver entonces el tipo de presentación clínica de la miocardiopatía hipertrófica. Observemos que normalmente un incremento del grosor de la masa del ventrículo izquierdo por encima de 15 milímetros ya nos puede dar alta sospecha clínica e imagenológica de que este paciente pudiera estar dentro de esta entidad patológica si no encontramos otras causas que pudieran incrementar el grosor del miocardio o cualquier otra patología que pudieran también hacer este incremento del grosor y que una vez que se reviertan pueda disminuir también este remodelado adverso del ventrículo izquierdo. Estamos viendo la imagen a la izquierda, es un eje de 3 cámaras donde vemos el septum interventricular, el relativamente grueso, pero no tanto como la imagen que estamos viendo a la derecha. La imagen a la derecha muestra un ventrículo izquierdo con un septum bastante grueso, y esto es lo que hace el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica asimétrica o una miocardiopatía hipertrófica septal.
Muy bien, una vez que vemos este punto de corte también de 15 milímetros, que actualmente está siendo muy aceptado, aunque hay diversos valores de acuerdo al tipo de patología y de acuerdo al tipo de paciente. Si este paciente tiene ese grosor de pared de más o menos 15 milímetros o más, nosotros ya podemos hacer la definición de miocardiopatía hipertrófica. Esto es diferente en niños, donde más o menos estamos hablando que normalmente se consigue un Z-score bastante alterado o más de 2 por encima de la normalidad, o un punto de corte para ellos en cuanto a milímetros es de 13. Generalmente la evaluación de miocardiopatía hipertrófica en la descendencia en los hijos debe hacerse a partir de los 12 años de edad. Y este seguimiento anual, o dependiendo del caso, debe hacerse hasta que el paciente tiene 21 años de edad. Una vez que se cumple todo este proceso de evolución y el paciente ya no ha desarrollado este tipo de patología, la posibilidad de que lo presente o que haga algún otro tipo de fenotipo es más baja. En cuanto a este grupo que se presenta con un grosor de pared de 13 a 14 milímetros, nosotros podemos decir que se encuentra, si ya tiene la expresión genética de la enfermedad, dentro de un rango de entidad que todavía no ha expresado todas las características fenotípicas que caracterizan a la miocardiopatía hipertrófica. Luego nosotros podemos establecer, una vez que se hace el diagnóstico, de los pacientes que tienen una longevidad normal, que tienen un curso benigno, que es la imagen que estamos viendo en azul, de aquellos perfiles ya con algunas características que son anormales y que conllevan a un riesgo mayor en los pacientes, como los pacientes que tienen mayor riesgo de muerte súbita. Va a estar dado en función del grosor de pared como un elemento imagenológico, las alteraciones en el holter de ritmo y la cantidad de fibrosis que tenga el miocardio. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca progresiva, obstructiva, donde las presiones a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo se encuentran aumentadas en reposo o posterior a las maniobras de esfuerzo físico o farmacológico, y los casos de insuficiencia cardíaca avanzada no obstructiva. Finalmente, recordemos que la patología generalmente hace que la válvula mitral, el velo anterior de la válvula mitral, se mueva hacia el septum interventricular cuando es el segmento más grueso del miocardio, y existe por consiguiente un incremento en el tamaño de la aurícula izquierda por la insuficiencia mitral secundaria. Este es el grupo el final de un resultado adverso en la evolución cuando tienen ya fibrilación auricular por este crecimiento y anormalidad en la pared de la aurícula izquierda, y que pueden presentar esta patología complicada con un evento cerebrovascular. Y existen muchas técnicas o muchos scores clínicos que no solamente están midiendo estos elementos que acabamos de mencionar, sino que también toman en consideración el porcentaje de reforzamiento tardío que se puede ver a través de resonancia magnética. Este es uno de ellos, el que están viendo ahorita a la derecha, donde nosotros solamente sustituimos valores y nos da una clasificación de riesgo del paciente de muerte súbita o de todas estas que hemos mencionado. Están gratuitos, los podemos usar, solamente vamos a sustituir valores y nos vamos a más o menos orientar si el paciente tiene posibilidad de alguna complicación de mortalidad o probablemente de un resultado o un mal pronóstico para este tipo de miocardiopatía. Aquí vemos uno de nuestros casos. Los casos que hemos estado viendo son casos de CT escáner de miocardiopatía hipertrófica. En esta imagen, la imagen que estamos viendo a la izquierda es una imagen de 3 cámaras. Aquí vemos el ventrículo izquierdo, el septum interventricular hipertrófico, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la aorta. Observen cómo se encuentra un incremento en el grosor de pared del ventrículo izquierdo. Este grosor es de 26 milímetros, y ya solamente con encontrar este número dentro de las mediciones del espesor en cualquiera de los segmentos, cuando ya lo encontramos incluso por encima de 15 milímetros, se convierte en un predictor independiente de muerte, de riesgo de muerte.
Sin embargo, este paciente, cuando se hizo la adquisición de las imágenes de reforzamiento tardío, que son las 4 imágenes que estamos viendo a la derecha, son imágenes en eje corto del ventrículo izquierdo, desde el segmento basal hasta el segmento apical, no se observa una cantidad importante de reforzamiento tardío, que son estas imágenes en color blanco o grises más claros dentro del grosor del septum, y que representa la cantidad de reforzamiento tardío. Pues no, aun cuando no encontramos tanta cantidad de fibrosis, este paciente ya tiene un predictor independiente de mortalidad, que es solamente el grosor. Muy bien, vamos a observar entonces que además de esto, existen otros marcadores que pueden ser fenotipos subclínicos, donde quizás no hemos visto todavía este incremento en el grosor de pared, pero sí se encuentran algunas alteraciones en el miocardio. ¿Cuáles de ellas pueden ser? Aquí estamos viendo una, que es la inserción apical de los músculos papilares. Es una imagen que nosotros debemos ver e indagar, investigar en estos pacientes, porque además de esta inserción apical, esta inserción del ápex del músculo papilar no llega generalmente al extremo del velo de la mitral, sino que puede llegar a la base del velo de la mitral, como lo estamos viendo en la línea roja, y esto es lo que puede condicionar una obstrucción dinámica, no en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino a nivel del tercio medio del ventrículo izquierdo. Entonces ocurre esta obstrucción dinámica medio ventricular, y es también otro tipo de expresión fenotípica en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Muchas veces hemos visto, generalmente lo consideramos normal, pero sí es un fenotipo pues evaluar y siempre mencionar en nuestra interpretación cuando vemos las criptas intramiocárdicas en el septum, porque estas criptas intramiocárdicas llenas de sangre que estamos viendo, pues pueden ser sustratos arritmogénicos o puede ser este fenotipo previo a la expresión completa de toda la entidad clínica de una miocardiopatía hipertrófica. Entonces necesitamos siempre estar pendientes de ellas. Aquí vemos otro caso de miocardiopatía hipertrófica. Este es un caso de miocardiopatía hipertrófica ya apical. Están viendo la imagen en movimiento, es una imagen de 4 cámaras del ventrículo izquierdo, donde se ven hacia arriba los ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo se encuentra a la derecha de ustedes, y vemos cómo en el ápex se encuentra la porción, en el extremo apical, se encuentra engrosada toda la pared, y existe una contracción normal del ventrículo izquierdo con un grosor normal en el resto de los segmentos del ventrículo izquierdo. Observemos en las siguientes imágenes cómo se hace la adquisición también de las posterior a la administración de contraste, que son las de reforzamiento tardío, como estos segmentos hipertróficos generalmente son los que van a observarse con esta distribución intramiocárdica del gadolíneo. Generalmente este es el tipo característico de reforzamiento tardío encontrado en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que puede en ocasiones afectar el endocardio, pero que generalmente es intramiocárdico, que es difuso, que es en parches y que va a ocupar los segmentos que se encuentran con ese incremento del grosor del ventrículo izquierdo. Además de esto, nosotros ya contamos con algunas, desde hace ya bastantes años, pues este tipo de imágenes, que son imágenes en color, son las imágenes en mapeo, y estamos viendo exactamente lo mismo, es el mismo paciente, de hecho, es una miocardiopatía hipertrófica apical, donde están observando el ROI en el ápex del ventrículo izquierdo. En la imagen que está a la izquierda se encuentran valores alterados, tanto en los valores de T1 nativo como en ese incremento que vemos en pacientes con fibrosis del volumen extracelular. Entonces estos son dos elementos muy importantes, porque esto permite hacer la clasificación diferencial con otro tipo de miocardiopatías o con otro tipo de cardiopatías donde este volumen extracelular está normal o incluso disminuido. Entonces, ¿qué ventajas tenemos a través de la resonancia magnética cardíaca? Por supuesto que en todos los pacientes que vamos a evaluar miocardiopatía hipertrófica, lo primero que vamos a hacer es un ecocardiograma. Pero si este paciente tiene una ventana acústica que no nos permite llegar a las cavidades de forma adecuada, o incluso habiendo visto todas estas cavidades, algunas paredes del ventrículo izquierdo no son tan fáciles de optimizar a través de ecocardiografía como por ejemplo el ápex del ventrículo izquierdo. Lo vimos perfecto ahorita en la resonancia, pero a través de ecocardiografía algunas veces se nos dificulta esta vista.
De igual manera, la pared anterolateral del ventrículo izquierdo puede que no logremos alcanzar todo el segmento o todo el grosor del miocardio. Entonces, en esas ventanas ecocardiográficas subóptimas juega un papel importante la resonancia magnética cardíaca. Ahorita ya tenemos que hacer forzosamente ambos métodos de imagen, además de la precisión en la medición del espesor que se consigue a través de resonancia magnética cardíaca, podemos identificar el grosor en estas áreas ciegas del eco. Algunos cambios sutiles que ya los hemos mencionado, como las criptas intramiocárdicas, las valvas mitrales elongadas, calcificadas o con prolaxo, también puede ser un indicador fenotípico inicial de un paciente con miocardiopatía hipertrófica, y este incremento del volumen extracelular, que no solamente, que a veces no se acompaña de todos estos criterios imagenológicos, pero que ya cuando vemos este incremento en el volumen extracelular podemos sospechar de este tipo de patología. Además de esto, por supuesto, va a mejorar la estratificación de riesgo de muerte súbita en este grupo de pacientes una vez que nosotros identificamos que el paciente tiene fibrosis. Recordemos que ya no son miocardiocitos, ya es un tejido con colágeno, con fibras elásticas que van a hacer la posibilidad de que se desarrollen en esos segmentos circuitos, y esto haga pues que el paciente pueda tener mayor probabilidad de taquiarritmias malignas como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Existen algunas patologías que de verdad son un desafío clínico para nosotros. Una vez que vemos al paciente y el paciente llega, por ejemplo, con hipertensión arterial. Sin embargo, nosotros tenemos que, en este grupo de pacientes donde se presenta pues esta variante del incremento de grosor de pared del ventrículo izquierdo, tener muy claro que forzosamente sí necesitamos una resonancia magnética en algunos casos específicos. En ese paciente con hipertensión arterial, que no está controlado, que usa múltiples terapias para bajar la presión arterial, que no lleva un estilo de vida saludable o que llega con una emergencia hipertensiva y nosotros lo estamos evaluando por primera vez y vemos en el ecocardiograma que es un paciente que tiene un incremento importante en el grosor de pared. No existen marcadores clínicos independientes fáciles que nos permitan hacer la distinción entre miocardiopatía hipertrófica o una hipertrofia del miocardio secundaria a hipertensión arterial, cuando este grosor de pared se encuentra en este rango desde los 13 milímetros a los 18 milímetros. Entonces, en este grupo de pacientes es muy importante contar con este tipo de métodos de imagen. Tenemos que evaluarlo de forma completa, tenemos incluso que llegar a la estimación o la solicitud de pruebas genéticas para poder identificar al paciente con un perfil de riesgo aumentado, una vez que no podemos, en ese caso, identificar si el paciente es hipertenso o tiene una miocardiopatía hipertrófica. ¿Cuáles son algunos elementos que nosotros podemos ver en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y que nos pueden ayudar a orientarnos en que este paciente efectivamente sí tiene el diagnóstico? Uno de ellos, y creo que es uno de los más importantes, es el gradiente que existe en el tracto salida del ventrículo izquierdo. Generalmente, este movimiento sistólico anterior del velo anterior de la mitral genera un gradiente que no se presenta a pacientes con hipertensión arterial esencial o con pacientes con hipertensión arterial, pero sí en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Además de esto, vamos a ver el grosor del tabique, que generalmente pues sí se encuentra mayor con respecto a otros pacientes. Es muy claro hacer el diagnóstico cuando la afección es apical, pero dudamos cuando la afección es concéntrica o puede ser en el septum o en algún u otro segmento, pero cuando ya solamente es la hipertrofia apical, nosotros ya vamos dejando a ese paciente como una miohipertrófica más que como un hipertenso. Y pues uno de los elementos más importantes y que solo nos los da la resonancia es esta cantidad de fibrosis que puede ser evaluada de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Entonces, si encontramos reforzamiento tardío, este paciente con estas características de patrón que vimos, probablemente se trata de una patología con miocardiopatía hipertrófica. Y en cuanto al electro, pues sí existen algunas ondas, como esta inversión de las ondas T en las derivaciones precordiales, que nos pueden hacer pensar, o estas ondas de preexcitación en el electrocardiograma, que el paciente pueda tener esta entidad, pero
En conjunto no son confiables, sino hacemos una categorización adecuada de cada paciente. Este paciente pues es uno de estos dilemas clínicos, es un paciente que nos llegó de 46 años de edad, joven, el paciente juega fútbol de forma habitual, es un paciente que todos los días hace entrenamiento, aunque lo hace no profesional, siempre está haciendo 2 o 3 horas de ejercicios diarias. El paciente llega a cardiología porque tiene una crisis hipertensiva, pero inicialmente lo refiere el oftalmólogo, porque el paciente lo que presentó fue un ojo rojo. Entonces, cuando el oftalmólogo lo ve que tenía el ojo rojo, pero le mide la presión, estaba con 210, 160 de presión arterial muy alta, y va a los controles. Nosotros lo vemos y estas son las imágenes de la primera resonancia. Observemos que es una hipertrofia relativamente concéntrica, no vemos nada que nos haga llamar, por lo menos en estas imágenes, no sé ustedes si tienen alguna observación adicional, pero me parece que son pues una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Este paciente sigue sus entrenamientos, nosotros le decimos que pudiera hacer esta patología, pero que vamos a hacer un seguimiento una vez que se controle la presión arterial y todos los factores de riesgo. El paciente es súper disciplinado, de estos que a veces es difícil encontrar, hace todo lo que le dice el médico, deja de comer sal, se toma 5 medicamentos para bajar la presión arterial hasta que por fin disminuye la presión arterial una vez que han pasado como 3 meses y al año volvemos a ver al paciente. Y el paciente sigue con las mismas imágenes, pero cuando hacemos las imágenes de reforzamiento tardío, vemos esto que están viendo aquí a la derecha, que son pues esta clásica cantidad de gadolinio que se acumula dentro del miocardio y que inicialmente no se había visto porque también si podemos evaluar la imagen a la izquierda de nuevo, existe una inserción apical de los músculos papilares y eso hace que existan como estas porciones del miocardio que corresponden a músculo y corresponden a tejido y pues no era tan claro, sin embargo es lo que está descrito. Generalmente estos pacientes sí pueden hacer una evolución maligna y verse posteriormente la fibrosis, que es lo que estamos viendo a la derecha cuando se hacen las imágenes de reforzamiento tardío. Entonces este paciente ya ha sido catalogado como un paciente portador de miocardiopatía hipertrófica y observen dónde es la distribución del contraste que está en los segmentos apicales. Muy bien, en cuanto a la fisiología del atleta, observamos entonces que el 25% de los atletas desarrolla hipertrofia del ventrículo izquierdo, la hipertrofia puede ser marcada y existen algunos puntos que nos podemos, pues a través de los cuales nosotros podemos hacer el diagnóstico diferencial. Están viendo ustedes a la derecha una cardiopatía del atleta y a la izquierda la miocardiopatía hipertrófica. Pues podemos decir que la hipertrofia del atleta no es tan importante, más o menos de 12 a 13 milímetros, es raro ver por encima de 14 milímetros de grosor de pared. Estos pacientes, además de la hipertrofia, los atletas presentan también dilatación. Esta hipertrofia y dilatación generalmente es balanceada, quiere decir que está en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho, y algo muy importante es que no conseguimos edema, no existe realce, las imágenes de mapping muestran un volumen extracelular más bien disminuido, al contrario de la hipertrófica, no existen trastornos de perfusión y cuando el paciente deja de hacer ejercicio, estos cambios revierten, más o menos a los 3 meses. Entonces nosotros de esa manera podemos hacer la distinción entre una miocardiopatía hipertrófica de una cardiopatía fisiológica o una evolución fisiológica en un paciente que hace ejercicio como modo de vida, un atleta ya profesional. Sin embargo, pues aun cuando no vemos reforzamiento tardío, sí se ha encontrado que un porcentaje mínimo, más o menos de 1 o 2% de los atletas jóvenes pueden desarrollar fibrosis, pero esta fibrosis intramiocárdica y en algunos segmentos, no como la que vimos acá en el reforzamiento tardío de una hipertrófica, donde pues nuevamente esta es la imagen que vemos en las de reforzamiento tardío, este acúmulo de contraste intramiocárdico, lo vemos desde el segmento basal hasta el segmento apical en los ejes cortos arriba y en el 4 cámara en las imágenes que estamos viendo abajo.
Esto es importante porque el hecho de encontrar reforzamiento tardío se relaciona como un predictor independiente de mortalidad cardíaca y mortalidad por todas las causas. De 1 a 5% de cuantificación de reforzamiento no existe riesgo. Si es más de 15, aumenta 40% por cada 10 de porcentaje de reforzamiento, o cuando es de más de 20% aumenta 3 veces el riesgo. En conclusión, podemos decir que toda esta evolución de la miocardiopatía hipertrófica que ha pasado desde que la detectamos hasta que los desfibriladores y luego cómo se ve en la resonancia hasta la actualidad, donde incluso puede cursar de forma benigna si hacemos las cosas correctamente y hacemos un diagnóstico confiable, puede concluirse como que existe la posibilidad de hacer imagen multidisciplinaria para alcanzar un nivel diagnóstico de precisión en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Muchas gracias.